¿Qué tal, Inge? Yo soy Jorge Luis Paniagua del grupo de Control 2 y voy a hacer una pequeña explicación de lo que son los diagramas de Nyquist. Bueno, primeramente los diagramas de Nyquist son diagramas, vaya, que nos permiten ilustrar los sistemas de control que tienen una respuesta a la frecuencia y que esta respuesta está dada por una función de transferencia que va a tener sus respectivas componentes, como vendría siendo la magnitud y la fase. Anteriormente habíamos visto que estas componentes se pueden ilustrar en un diagrama, en un gráfico parecido a este, que básicamente consiste en un plano cartesiano donde la magnitud lo vamos a representar con un vector que va a tener cierta longitud y la fase con el ángulo de este vector con respecto al eje X, al eje X positivo, porque si tenemos un polo de primer orden pues se va a desfasar 90 grados más o menos, eh, de segundo orden otros 90 grados y así. Bueno, ¿para qué utilizamos el diagrama de Nyquist? Básicamente en lo que nos ayuda es a describir el comportamiento de la magnitud y de la fase de un sistema cuando se le aplica una frecuencia a la función de transferencia. Aquí una característica importante del diagrama de Nyquist es que incluye la parte de la magnitud y de la fase en un solo gráfico. Si recordamos el diagrama de Bode, por ejemplo, son dos gráficos separados, uno encima del otro, separado por décadas, en el que la gráfica de arriba generalmente nos va a describir la magnitud y el de abajo la fase. Entonces pues este está, digamos, más cómodo porque pues ya lo incluye todo en el mismo gráfico. Aquí algo que recalcar es que el diagrama anterior, este, trabaja con coordenadas rectangulares, porque si se fijan aquí forma un ángulo recto, pues son coordenadas rectangulares, y este está trabajando con coordenadas polares. Esta ya no incluye como tal un ángulo, sino que incluye una parte compleja, me parece. Bueno, rápidamente para ilustrar cómo se determina un diagrama de Nyquist, haremos este ejemplo de esta función de transferencia sencilla, que son 5 sobre s más 1. Los pasos pues ya nos lo sabemos. Primero sustituimos la s por j omega, de modo que tendríamos que g de j omega sería igual a 5 sobre j omega más 1. Ahora vamos a multiplicar el conjugado para obtener una expresión de la cual vamos a poder separar la parte real y la parte compleja o imaginaria. Pues el conjugado vendría siendo esta parte, pero con el componente de j omega negativo, porque es menos j omega más 1 sobre menos j omega más 1, porque esto es como si lo estuviéramos multiplicando por 1, entonces como tal no se afecta la ecuación del sistema. Finalmente pues obtenemos esta expresión que cuando la reducimos nos queda de esta manera: menos 5 j omega más 5 sobre omega al cuadrado más 1. De la expresión anterior podemos separar la parte real de la imaginaria. La parte real vendría siendo 5 entre omega al cuadrado, más 1, y la parte imaginaria sería menos 5 j omega sobre j omega al cuadrado más 1. A partir de aquí podemos aplicar las fórmulas que ya conocemos, donde vamos a tomar la parte real como a y la parte imaginaria como b, y vamos a aplicar esta fórmula que sale del teorema de Pitágoras de esto mismo. Consideramos la magnitud como la hipotenusa, pues podemos obtener la hipotenusa con la raíz cuadrada de a y b al cuadrado. Pues bueno, hacemos las operaciones correspondientes y esta es la ecuación con la que terminamos.
sería que la magnitud de g de j omega sería igual a la raíz cuadrada de 25 más 25 omega al cuadrado sobre omega al cuadrado más 1, todo esto al cuadrado. Aquí no habría nada más que hacer hasta que se nos diera un valor de frecuencia, que vendría siendo omega, que es cuando ya podríamos sustituir y obtener un valor. Para determinar la fase, aplicamos lo mismo. La fase vendría siendo un ángulo. El ángulo, vamos a regresarnos tantito, el ángulo este lo obtendríamos de la división del cateto opuesto entre el adyacente. Aquí lo tenemos, cateto opuesto entre el cateto adyacente, quedando de esta manera la expresión. Y si se fijan, aquí podemos eliminar esto con esto, nos quedaría menos 5j omega sobre 5, y pues al final obtenemos que la fase, el ángulo de g de j omega sería igual a la tangente a la menos 1 o la cotangente de menos omega. Finalmente, pues el diagrama de Nyquist resultante sería algo parecido a esto, donde podemos ver que el sistema pues es estable, porque no hay, digamos, una forma parecida a la del diagrama del principio. Aquí un paréntesis pequeño: cuando teníamos un sistema que era inestable con los diagramas anteriores, pues veíamos que el sistema lo que hacía era oscilar o mantenerse oscilando hasta que se terminara la gráfica. Para determinar si un sistema es inestable o no, como tal, aquí no oscila. Lo que hace es describir esto. Al momento en el que rodea el punto de inicio, de esta forma, podemos decir que es inestable. En cambio, si describe un círculo o una elipse o un óvalo, así como el que acabamos de obtener, pues podemos decir que el sistema pues es estable. Y pues esa sería toda la explicación de mi parte. Pues muchas gracias.